Hay que tener cuidado con que se vea el bioconocimiento per se como una alternativa. El bioconocimiento en este momento, y quizás eso es lo que quiero como una hipótesis central, el bioconocimiento es el mainstream en este momento del capitalismo, ¿no? Y lo que hay que disputar es construir otro tipo de bioconocimiento. Nosotros le hemos llamado el bioconocimiento para el buen vivir. Cuando hacíamos justamente con Fander el Plan Nacional para el Buen Vivir en el 2007, marcamos los principios, los objetivos, las metas, pero no trabajamos mucho, prácticamente marginalmente, el tema de cuál es el patrón de acumulación que se necesita, disputar para construir otro tipo de economía y otro tipo de democracia. En el segundo plan, lo que mencionamos ahí justamente es esa disputa hacia dónde va. Y trazamos políticamente el camino para decir, tenemos que avanzar hacia un bioconocimiento para el buen vivir. Y quisiera marcar en estos minutos que tengo, primero el tema de qué es lo que está pasando a nivel mundial en el capitalismo y por qué, a mi modo de ver, cuando uno ya analiza, y quizás muchas de las cosas serán anecdóticas de visitas concretas que yo he podido tener in situ. He tenido la suerte de poder estar en los centros de investigación de todo el mundo y universidades de todo el mundo y empresas, centros de research and development, para analizar qué está pasando a nivel global. Y siento que la economía, tanto en términos teóricos como en términos de contabilidad, como en términos metodológicos, está muy alejada de lo que está pasando a nivel mundial, inclusive en sus supuestos básicos. Y quizás aquí es necesario reflexionar, porque realmente lo que se enseña dentro de las facultades, como digo, lo que se enseña en las instituciones a veces realmente no ponen en debate lo que este cambio que se está dando. Yo llamo el cambio, o sea, no yo, sino lo que a nivel internacional, el cambio entre el capitalismo industrial hacia el capitalismo cognitivo. Y lo que nosotros aquí, al menos en Ecuador, estamos proponiendo es una disputa en ese cambio, en esa transición a ese capitalismo cognitivo. Yo le he llamado construir el Ecuador del bioconocimiento abierto para el bien común, o en este caso la economía social de los conocimientos en plural, la creatividad y la innovación. Y me voy a detener mucho en el tema también del marco regulatorio, que a mi modo de ver es fundamental en la disputa política, porque al final de cuentas esto es una disputa política. Aquí tenemos que trabajar los conceptos de diferencia de biopoder dentro del capitalismo cognitivo versus biopoder dentro del capitalismo, dentro de la economía social de los conocimientos. Y ya me referiré a aquello. Quizás para mencionar cuestiones, porque a veces se cree que esto está muy alejado de nuestras realidades, de lo que pasa. Algo que sintetiza mucho simbólicamente todo lo que voy a señalar es un tuit que me llegó hace un año atrás, un 1 de mayo, ¿no? Este tuit decía: les recordamos a los usuarios que en este momento estamos todos trabajando para Twitter. Feliz Día del Trabajador Globalizado, ¿no? Este tuit, que parece hasta chiste, ¿no? Puede dar cuenta, y voy a sostener esto, de lo que está pasando a nivel mundial y lo que tenemos nosotros que plantearnos desde una agenda tanto académica, metodológica y obviamente política. En este marco yo le he llamado también algo que pasa como metáfora en este nuevo capitalismo, es el capitalismo del selfie, de los prosumidores, tipo Instagram, ¿no? En el cual el consumidor es productor a la vez, y en ese proceso de consumir y producir, un tercer grupo de personas gana. Algo que también es importante, estoy dando como piezas generales antes de entrar a la diferenciación, a este tránsito del capitalismo industrial versus el capitalismo cognitivo, para luego, en una tercera fase, pasar a la disputa de la economía social del conocimiento, y quizás dejar planteado en una tercera fase el tema de la disputa teórica, y finalizar con grandes lineamientos de políticas que tenemos que avanzar. Ese va a ser un poco el orden de la presentación. El otro tema que es fundamental y que cambia un antes y después
en los temas de producción, que se está dando esta transición, no es que ya estamos en este momento en una transición, es el tema de 3D, la impresión 3D. Y este tránsito es justamente el paso de la producción para las masas a un sistema de producción de las masas. Justamente traía un ejemplo para que se vea. Estuve en un instituto de investigación, esto es hecho en hierro en impresión 3D, ¿no? Que uno ya puede hacer al consumo que quiera, y esto es justamente unas membranas que pueden servir, hecho en impresora 3D, dentro del cuerpo cuando uno tiene problemas y quiere, por ejemplo, cambiar tejidos, ¿no? Estoy dando un ejemplo de hasta dónde se puede llegar. Estuvimos en Brasil con el presidente y la impresión 3D ya llega a la escala de hacer aviones con impresión 3D, ¿no? Entonces, esto es un cambio paradigmático, ¿no? En términos de el modo de producción que se está haciendo. Y nosotros podemos conseguir impresoras desde $400, que de hecho ya se hace aquí en Ecuador, chicos, hacen aquí en Ecuador hasta impresoras de cientos de millones como estas impresoras para aviones. Pero aquí hay un cambio, estoy poniendo temas de que son hitos que a mi modo de ver marcan una hoja de ruta diferente. Y aquí un tema fundamental que voy a plantear es el tema sobre la investigación de los biomateriales, que yo creo que va a ser un tema de la disputa en términos de procesos industriales que se vienen en el futuro. Otro tema que es fundamental, que uno tiene que repensar a cada momento y hacia dónde van los temas educativos, porque sin lugar a duda el rol de la universidad pasa a ser un actor fundamental, es los estudios en modo MOOC, ¿no? En la cual uno puede tener acceso a la educación de los mejores profesores del mundo de una manera abierta, clases particulares, prácticamente individualizadas, todo a nivel virtual. ¿Cuál es el papel en este marco de lo que se está dando a nivel educativo? ¿Hacia dónde va la universidad? Es una pregunta que tenemos que hacer. En temas del financiamiento, y esto también es fundamental, una vez más todas estas cuestiones trataré más a profundidad, es la innovación a través de micromecenazgos que se dan justamente con estas figuras del crowdfunding, ¿no? El valor de $1 centavo, de $1, empieza a tener mucho valor. ¿Por qué? Porque se produce, se canaliza inclusive por fuera del aparato bancario. Y este es un tema que en este momento está causando una crisis en términos del sistema del capitalismo financiero. Lo hicimos como un ejemplo recién con un proyecto del Banco de Ideas, que es el proyecto Tibot, en donde se creó espacios para el crowdfunding, para que cualquier persona que quiera pueda financiar directamente a este proyecto de innovación, para crear nuevas empresas, ¿no? En donde se pueden crear monedas alternativas. Y cuando hablo de esto, estimados compañeros, no estoy hablando de cuestiones que están pasando en el futuro del siglo XXII, son cosas que ya pasan en este momento, y creo que implican temas que es necesario tratarles, porque si es que nosotros quedamos rezagados de esto, nos va a venir una avalancha de cuestiones que ya pasan a nivel mundial y que están pasando a escala casi de caso en el Ecuador, pero en otros lados ya pasa a escala mucho mayor. El tema que adquiere también mucha relevancia, y quizás una vez más este tema lo estoy tratando como lluvia de ideas para luego señalar lo que voy a hacer, es el tema de la administración y el procesamiento de Big Data, ¿no? En donde realmente existe una riqueza, los países, las instituciones que tengan la capacidad del procesamiento del Big Data tienen un poder enorme dentro de la nueva economía mundial. Y quizás este libro que salió, que da muchas señales, muchas pistas de Jeremy Rifkin, El costo marginal de producción que tiende a cero, en donde justamente se señala este paso de la transición del Internet del conocimiento al Internet de la energía, al Internet de la logística, que te lleva al Internet de las cosas, ¿no? Existe un centro que se llama Internet of Thinking European Research Cluster, que está pensando sistemáticamente en todo este tránsito, en todo este proceso de una nueva forma de generación, en este caso de modos de producción. En este sentido, lo que yo quiero plantear en este momento es esta transición, y voy a ser prácticamente gráfico en términos de la dicotomía que se da, para poner en blanco y negro, de este tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, y justamente cómo nosotros lo que tenemos que disputar para que realmente sea una alternativa
el bioconocimiento no es hacerle juego a ese capitalismo cognitivo, sino construir una alternativa, porque realmente yo siempre digo, si es que algo existe ecológico es el capitalismo, ¿no? Tiene una capacidad de reproducirse y renacer frente a todas sus crisis brutal, ¿no? Y ahorita está encontrando, yo creo, dos mecanismos fundamentales para que el proceso de acumulación se siga dando, porque ha encontrado un límite el proceso de acumulación, y uno tiene que ver con el tema del conocimiento, y el segundo, desde mi punto de vista, tiene que ver con el tema del el dinero electrónico, ¿no? Como dos mecanismos sistemáticos de acumulación, de nuevas formas de acumulación y acumulación que son ad infinitum. Si es que uno no disputa esa acumulación, difícilmente va a poder disputar el cambio de orientación, y seguiremos dentro del mismo sistema capitalista y no construiremos en este sentido alternativas. Plantearé lo que estamos planteando en este momento, cuestiones muy concretas con respecto principalmente a los marcos regulatorios hacia dónde se tiene que apuntar. En este sentido quisiera manejarme en tres espacios: en el espacio histórico, en el espacio político y en el espacio teórico, ¿no? Y también circunscribirlo a lo que estamos haciendo aquí en el Ecuador, y por qué la importancia que ponemos en este caso al tema de la reforma educativa y a la reforma de la educación superior, en el marco de un segundo momento que tiene que vivir el país, que creo yo estamos ya en este momento en la capacidad que recién hemos generado las condiciones de posibilidad para poder entrar a pensar en este segundo momento, ¿no? Los procesos no se hacen de la noche a la mañana, sino tienen que tener su historia. Me refiero justamente a entrar a la disputa de la construcción de un tránsito hacia el bioconocimiento abierto. No quiero referirme mucho al tema de educación superior porque creo que es conocido, pero sí quiero tratar algunas temáticas puntuales que hacia dónde apuntan la reforma, y quizás lo menciono ahorita brevemente. Aquí tenemos que tener claro que el tema de la reforma universitaria, podemos hablar de tres momentos. Yo lo llamo la tercera ola de reformas universitarias en el Ecuador. La primera de la autonomía, la segunda que se dio en los 60, que no cuajó, que yo no le tomo en cuenta porque justamente no cuajó en términos de la masificación que se quería. Seguimos teniendo todavía bajos niveles de educación superior. El que sí cuajó fue el del neoliberalismo, ¿no? Y este tercer momento, donde podría decir, y yo siempre lo he planteado, que a veces no se llega a comprender, es una reforma en la cual el centro de la reforma, así suene irónico y paradójico, no es la universidad, ¿no? Sino puede ser justamente la universidad en el marco de un núcleo articulador, porque el objetivo es construir lo que yo le llamo lo que Marx llamaría el general intellect, en los cuales obviamente la universidad juega un rol fundamental, pero de articulador de un sinnúmero. Yo veo la figura de redes neuronales en donde la universidad tiene que estar articulado con el aparato productivo, con el Estado, con el sector social, y justamente tender ahí los puentes para construir este circuito nervioso de la sociedad, ¿no? Ya voy a tratar este tema más adelante para que se pueda entender un poco más claro de lo que estamos hablando, con reformas concretas, ¿no? Con reformas concretas, con políticas concretas que apuntan a esto. Doy el ejemplo de los proyectos de investigación, los proyectos financieros que al menos nosotros financiamos. No financiamos si es que se hace exclusivamente por un actor en una universidad, buscamos que sean hechos por universidades. Si es que esto puede ser hecho también a su vez articulado a otras universidades a nivel internacional y con actores sociales, mucho mejor, tiene mucho mayor peso, pero a eso va. Justamente los programas que fomentamos es que se fomenten programas en red generalmente, y no únicamente como se daba en la universidad, que todavía yo creo no se da este salto cualitativo, que se sigue pensando como comportamientos estancos, las universidades completamente aisladas, completamente autárquicas, en donde, y esto quizás es un tema fundamental que habría que pensar desde también la Flaxo de las ciencias sociales, un tema que ha sido marginalmente estudiado en las reformas universitarias y marginalmente planteado como política pública, y lo peor de todo,
marginalmente realizado desde las universidades, que es lo que se llama la vinculación con la colectividad, ¿no? Es que nosotros no creemos o no tenemos una universidad vinculada, no el extensionismo, que eso ya suena, yo esa palabra detesto, que es un colonialismo tremendo de la universidad, va y enseña al analfabeto, al que no sabe. No, tanto es así que cuando uno ve los indicadores de vinculación con la colectividad para poder hacer seguimiento, no tiene la capacidad de plantear. Existe un vacío absoluto, y tanto en términos ya metodológicos como en términos conceptuales, ¿qué implica esa vinculación con la colectividad? Nosotros, por ejemplo, eliminamos algo que causó polémica, eliminamos las tesis a nivel de tercer nivel. Primero, porque eran una mediocridad. Segundo, porque realmente el estudiante a nivel de tercer nivel, desde el punto de vista que nosotros tenemos, no tiene esa capacidad para hacer una tesis. Eso era planteado en otro momento donde no existían otros niveles de formación como maestría y doctorado, pero hicimos un tema que a mi modo de ver es fundamental en la búsqueda de esta vinculación con la colectividad, que todas las facultades tengan que hacer lo mismo que hacen los médicos con respecto a la rural. Aquí le pusimos a lo urbano marginal, que vayan y trabajen con la sociedad y que se dé un proceso justamente de diálogo. Por eso no es menor que en los proyectos de ley o en la política pública nosotros no hablamos del conocimiento, sino de los conocimientos. Entonces estamos intentando producir un cambio que obviamente llega desde el punto de vista del Estado a hacer las macro-regulaciones, a incentivar a través de políticas, incentivar a que se hagan más programas en red, que se articule más investigación en red. Este momento yo he planteado directamente nuevos incentivos que hay que pensar tanto desde el punto de vista de la evaluación como desde el punto de vista de los incentivos monetarios, cómo hacer para dar mayor paso a la vinculación con la colectividad. Pero si es que no se da ese paso, yo creo que realmente estamos construyendo una universidad que es una reproductora de sistemas y no una universidad que busque cambiar el sentido de lo que y el papel que debe cumplir, justamente de ser un nucleador, ser el núcleo de la construcción de este general intellect. Yo creo que, por ejemplo, no tengo mucho conocimiento, pero no sé cuál sería desde las ciencias sociales. Yo creo que las ciencias sociales pueden hacer mucho, pero por ejemplo acá en la Flaxo, ¿qué está haciendo con respecto a la vinculación con la actividad? Creo que quedaría un interrogante que tendría que investigar más, pero siento que no se hace mucho, ¿no? Siento que prácticamente estamos todavía en el viejo modelo de universidad con respecto a este punto. Y el tema de justamente estos dos momentos entre la educación y la vinculación de la educación con el tema de los dos sistemas adicionales, más bien 4 sistemas adicionales que se quieren articular, que es el sistema de ciencia, tecnología e innovación que no existe en el país, con el sistema productivo, con el sistema cultural también. Y finalmente trataré el tema teórico simplemente esbozando el tránsito de, al menos desde la economía y desde la filosofía, del tema de la tragedia y la tragedia de los comunes versus la virtud de los comunes, la potencia de los comunes, ¿no? En términos teóricos, esta disputa de este marco teórico que ha sido muy sistemáticamente construido desde la perspectiva neoclásica, hace un salto que es necesario dar, en donde realmente ya se está construyendo, ya existe, pero siento a veces que se necesita profundizar con respecto a este tránsito teórico de la tragedia y de los comunes versus virtud. Permítanme entonces en ese marco ver algunos temas fundamentales, son exactamente 14 puntos donde se ve una clara nueva división internacional del trabajo y un tránsito del capitalismo cognitivo y capitalismo industrial hacia el capitalismo cognitivo. Quizás empezando por el cambio más importante donde en términos conceptuales es menos importante la objetivización de la ciencia en materia y donde realmente lo que empieza a adquirir significado es la cooperación entre cerebros que devienen en el principal recurso económico y pasa a ser capital fijo, ¿no? La apuesta a trabajar de las capacidades intelectuales y lingüísticas generadas en el proceso productivo, sin lugar a duda, es el nuevo momento de este tránsito, en donde se da en términos concretos una separación del tiempo, del espacio, principalmente a través de las tecnologías de la información, en donde los TICs pasan a ser los canales comunicantes que
canalizan ese nuevo valor. En el capitalismo cognitivo, justamente la acumulación reposa en la gestión de los conocimientos y la producción de innovación. Y aquí vale la pena señalar, ya concretamente en términos económicos, lo que se señala cuando uno hace contabilidad económica es que las inversiones inmateriales ya le superaron a las materiales en 1985, hace mucho, ¿no? Entonces estamos hablando de un momento que es diferente con respecto al tema del capitalismo, que quizás acá no sentimos, porque nosotros seguimos con un modelo primario exportador, y quizás eso no me complicaría mucho, porque al final de cuentas eso genera empleo. Lo que más me molesta es el modelo secundario importador, que es el modelo que al menos aquí, con el sistema financiero más rentista que existe y que más daño está causando en este momento, a mi modo de ver, a la economía ecuatoriana. Veamos el tema de la ley del valor y el tránsito del capitalismo industrial hacia el capitalismo cognitivo. El primer punto es con respecto a la ley del valor, que en el capitalismo industrial el plusvalor es del tiempo excedente del trabajador. En el capitalismo cognitivo, justamente el trabajo en tanto saber social general, el famoso general intellect, es lo que da mayor valor a la economía. En términos de ganancia versus renta, en un capitalismo industrial genuino, llamémoslo así, la renta no existiría, porque la renta no es productiva. Y en ese sentido, el motor del capitalismo industrial es su riqueza, que genera ganancias, lo que genera en este caso utilidades. En el capitalismo cognitivo pasa a adquirir mucha importancia dentro del propio sistema el parasitismo rentista, el parasitismo financiero, inmobiliario, sobre todo el intermediario, y aquí quizás es un tema fundamental que tenemos que poner toda la atención en términos de política pública sobre el papel que juega la intermediación en este nuevo capitalismo cognitivo. Y obviamente algo que es fundamental es la renta de la propiedad intelectual, ¿no? ¿A través de qué? A través de los derechos de propiedad intelectual. Ya hablaré esto más adelante. El otro tema tiene que ver con la división clásica del trabajo. En el capitalismo industrial es capitalismo versus trabajador, ¿no? En este caso, en el capitalismo cognitivo, esta división está dada por el saber, es conocimiento, información y poder, ¿no? Las dos relaciones de esta nueva economía, donde la información, la administración de la información y cómo se procesa esa articulación de ese conocimiento generado socialmente pasa a tener mucho valor y pasa a tener mucho poder, ¿no? Mucho poder. El ejemplo más claro es la articulación, por ejemplo, de Facebook con las instituciones de seguridad de Estados Unidos. Ya me detendré sobre la relación también seguridad-capitalismo, en donde realmente el tema de seguridad, desde mi punto de vista más importante, pasa por el tema de seguridad informática y seguridad con respecto al manejo de la propiedad intelectual en el ardor del capitalismo cognitivo. Una vez más, ahí justamente el motor de la economía del capitalismo industrial son las ganancias, las acumulaciones que producen mayores ganancias, y eso se reinvierte, etcétera. En el capitalismo cognitivo, la apropiación privada de las instituciones del interés común. Esto es fundamental, ¿no? Y ya vamos a tratar más adelante, porque no se puede ver y hacer este clásico link que dice, bueno, conocimiento para producción, ahí está el valor agregado, y ese valor agregado es lo que realmente es el cambio hacia la nueva economía. Esa mirada es una mirada completamente simplista, si es que no se ve el papel que juega, por ejemplo, estas instituciones de interés común, como son la educación, la salud, la seguridad social, la ciencia, la tecnología y la innovación, y quién se apropia de esas instituciones. O sea, este debate es fundamental, y ya hablaré más adelante dónde está la disputa entre un capitalismo cognitivo y un bioconocimiento para el buen vivir. El tema de la coordinación, generalmente en economía lo que te enseñan es que el capitalismo industrial se da la coordinación a través del mercado. El mercado es el único agente coordinador, y el intercambio es prácticamente natural al ser humano. En el capitalismo cognitivo, justamente esa coordinación puede darse, una coordinación social afuera del mercado, puede ser voluntario, no es natural el intercambio, y se da muchas de las veces a través justamente de las tecnologías de la información.
El otro tema fundamental en el capitalismo industrial, los recursos son escasos, ¿no? En donde se da una perspectiva y toda la economía se construye así, a través de la perspectiva del supuesto de los rendimientos decrecientes de escala. En el caso del capitalismo cognitivo, estos recursos, al ser el intelecto, al ser las ideas, un bien infinito, en donde se pueden dar rendimientos crecientes de escala, y ya vamos a ver qué es lo que hace el sistema capitalista para que esto que es infinito se vuelva escaso. Vale la pena señalar que también en el tránsito del capitalismo industrial hacia el capitalismo cognitivo se da la posibilidad de una riqueza no material, que es fundamental, ¿no? Y esto lleva también a un análisis justamente de qué tipo de contabilidad se hace, ¿no? Yo creo que no existe en este momento ninguna contabilidad que pueda asir, y eso es un reto económico, ni siquiera la contabilidad biofísica que pueda asir este tema de cómo se está manejando el tema del valor y el tema de la riqueza y la generación de conocimiento en este nuevo sistema mundial. Doy el ejemplo del chico que en este momento hizo un app, ¿no? Ecuatoriano de Cuenca, que se llama Me2Go, ¿no? Que en este momento está valorado cada vez más por Intel en $300.000. Él no ha decidido todavía venderlo, pero que simplemente se puede canalizar justamente a través de mecanismos de crowdfunding o a través de otros sistemas monetarios inclusive que le puedan dar valor. ¿Cómo se contabiliza eso bajo la contabilidad clásica de la economía? El otro tema tiene que ver con respecto a la innovación cooperativa como el núcleo del cambio económico frente a esta perspectiva justamente de la competencia. Acá también vale la pena señalar que en la diferencia entre el capitalismo industrial versus el capitalismo cognitivo, la riqueza que se construye por fuera de los mercados, en donde ya no es importante únicamente el hardware, las máquinas ya no tienen el valor por fuera de los programas que los dirigen. ¿Cuáles son estos programas que los dirigen? No solo el software, sino el network, ¿no? La interconexión de la sociedad, y también lo que se llama ahora el webware, que es el intelecto vivo, y cómo se administra esto a través justamente del procesamiento de la Big Data. Así es que nosotros no nos damos cuenta y creemos además que el núcleo de la transformación pasa por el sector secundario. Eso ya es complicado señalarlo, y ya no únicamente tenemos que pensar en lo que suele decir ya un autor francés, es el tema, ya no es el Made in, sino es el Faux in o Design in. Eso es lo que tiene en este momento mayor valor dentro de la economía. Yo la otra vez justamente uno pasea por estaba paseando por la Quinta Avenida de Nueva York, y uno veía dónde estaba hecho. Generalmente donde está hecho son en las maquilas mundiales, ¿no? En México, en China, en la India. Pero ¿dónde están diseñados, no? Siguen siendo diseñados en Francia, siguen siendo diseñados en Nueva York, etcétera, ¿no? ¿Y dónde queda el valor? No queda, y de hecho cuando uno hace la descomposición del iPad, justamente se da cuenta que el tema donde mayor valor queda y mayor costo tiene un tema productivo es en el conocimiento, en la tecnología y en el diseño del iPad, no en la producción, ¿no? Y más aún en un Ecuador, por ejemplo, donde no tienes la economía de escala de que pase a ser un país industrializado para competir con China, la India o México, o Brasil inclusive. No tienes escala, entonces justamente es pensar cuál es el rol estratégico para el Ecuador. El tema de justamente también entre este tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, el intercambio se puede dar sin acumulación, y puede haber un tema de cooperación libre, puede haber procesos de producción sin depredación, en la cual justamente aquí hay que ver, y esto tiene que ver con la relación de la División Internacional del Trabajo, que lamentablemente se da entre norte y sur, de quién tiene el tema, no únicamente, y esto es fundamental dar la disputa, de quién tiene en este sentido el conocimiento y quién tiene esa biodiversidad que puede alimentar la construcción de este otro tipo de economía, a qué se da valor, a qué no se da valor, a qué se da valor de cambio y a qué se da valor de uso en términos del capitalismo. Yo creo que hay una disputa política que cambia la noción de distribución de la riqueza a nivel mundial.
Aquí también vale la pena señalar que en el capitalismo cognitivo, otro punto adicional de esta diferenciación es la no separación del trabajo de la creación. En el capitalismo industrial, claramente lo que decía Marx es el trabajador queda por fuera del bien, ¿no? del producto. Acá en el capitalismo cognitivo es muy difícil separar el tema de la mente del cuerpo, por decirlo de una manera. En el capitalismo cognitivo el valor del conocimiento está justamente en el tiempo de escasez o en la velocidad de la difusión. Y me refiero al tiempo de escasez justamente al tema del marco regulatorio que se ha tenido que construir para generar mayor acumulación a través del capitalismo cognitivo, que tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual. Acordémonos justamente, eso ponía la otra vez en un tuit para que se vea la diferenciación. En 1776 los derechos de propiedad intelectual en Estados Unidos era de 16 años, este momento se puede llegar a los 96 años. Por eso existe la famosa frase de un movimiento mundial que es liberen al ratón, porque muchas veces al ratón se refieren a Mickey Mouse, porque muchas veces cuando está por cumplir para liberar los derechos de autor de Mickey Mouse, se cambia la regulación para que sigan teniendo más derechos monopólicos sobre el manejo de Disney, de Mickey Mouse, ¿no? Entonces, el tema del tiempo y la escasez con respecto al tema de la velocidad de la difusión y cómo marcamos la cancha con respecto al monopolio de ese conocimiento y la cultura resulta fundamental en este marco. Y quizás, perdón, estoy siendo bastante teórico porque creo que es el espacio para hacerlo, pero son temas que son necesarios debatir dentro de la academia. El otro tema tiene que ver con el tema de la explotación. La explotación pasa de la fuerza de trabajo a la fuerza de la innovación y a la no fuerza creativa, ¿no? El equivalente a las fábricas en el capitalismo industrial son ahora en el capitalismo cognitivo las universidades, ¿no? Y también cómo el sistema productivo se apropia de ese general intellect que se da a través de la construcción de redes en los diferentes aparatos de generación de economía. El trabajo no se reduce a mercancía, sino permanece vivo y permanece inteligente. Y aquí también vale señalar justamente una disputa muy importante de la privatización de la propiedad intelectual versus los bienes comunes y el medio ambiente a través de la biopiratería, ¿no? Esta disputa que también se da en esta nueva construcción donde la biodiversidad adquiere una relevancia enorme, pero en la medida de que esa información pueda generar valor agregado. Por lo tanto, o sea, no es casual, y justamente ayer se dio una disputa que creo que sanamente se tomó la decisión correcta. Había un planteamiento de que los derechos de propiedad intelectual sean penalizados con cárcel, ¿no? Pero uno preguntaría, esto está en la macro regulación de los tratados de libre comercio, principalmente que impone Estados Unidos. Por ejemplo, si es que uno lee el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos versus Colombia, con Colombia, realmente ahí ponen el tema del delito con cárcel de violación de los derechos de propiedad intelectual. Pero en ningún punto dice, por ejemplo, para que se vea la hipocresía, en ningún punto dice que existirá derecho de cárcel cuando exista biopiratería, ¿no? Si es que fuesen coherentes en este caso, yo no creo que debería haber cárcel para ninguna de las dos cosas, pero obviamente como aquí existe la biodiversidad y allá el conocimiento, sí cárcel para ese conocimiento, no cárcel para el tema de la biopiratería, ¿no? Entonces son disputas que ya tienen que ver en el campo político que se tienen que dar, no son disputas para nada técnicas, no son disputas para nada académicas. En ese marco, justamente lo que he querido plantear en esta primera fase, en este primer momento, es que existe un tránsito, que se está dando un tránsito, ¿no?, entre el capitalismo industrial y el capitalismo cognitivo. Esto ha llevado, yo lo suelo decir, a una crisis de civilización, pero una crisis de civilización yo le llamo que no viene aparejado de una crisis del capitalismo. Más bien el capitalismo, yo siempre señalo, está en su mejor momento, porque uno de los indicadores, a mi modo de ver, más importantes del capitalismo es el nivel de concentración de la riqueza, y este momento, como señalan todas las investigaciones, incluidas la de
Piketty o en este caso los reportes que se dan sobre los ultra ricos del mundo, se ve que cada vez existe mayor concentración de la riqueza. Pero ¿por qué se da una crisis de civilización? Porque justamente hay crisis de los procesos energéticos, ambientales, democráticos y también de distribución de riqueza en el marco justamente de la satisfacción de necesidades. Y aquí lo que siempre se señala es el tema de que la crisis más importante que ha vivido la América Latina justamente está ligado a la crisis de pensamiento, pero y no solo sobre la crisis de pensamiento, ¿no?, que en sí mismo es importante, sino al tema de cómo se gestiona el conocimiento, ¿no?, a la crisis de gestión del conocimiento, al no tener la posibilidad de plantear alternativas a la gestión del conocimiento, ¿no? Yo creo que no es suficiente con tener, y por eso digo que estamos en una primera fase, una población más educada, ¿no?, si no cambiamos nosotros el sistema de gestión del conocimiento hiperprivatizado que existe en Ecuador y en el mundo, ¿no? Son cosas que no cuadran. Por eso es necesario entrar en este segundo momento del debate de la producción de una nueva forma de gestión del conocimiento, porque uno puede tener muchas ideas, ¿no? Pero después cómo se gestionan esas ideas tienen que estar en el marco de otro tipo de articulación de debate, y uno tiene que llegar a ese nivel de minuciosidad de cómo fomentar, cómo incentivar para que se dé esta nueva gestión. Entonces, en ese marco, yo lo he llamado, Rafael se ha llamado, entre otros doctores, que América del Sur, los países del sur, Ecuador, viven un segundo neodependentismo, ya no únicamente el dependentismo al tema industrial, sino el dependentismo al tema sobre todo cognitivo, ¿no? La dependencia es brutal, ¿no? Cuando yo señalo cada vez que sale un iPhone nuevo o Microsoft saca una nueva versión, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no? Cuando nosotros no producimos de esos tipos de... Lo único que podemos hacer es actualizar a través de la compra o copiar, ¿no? Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque no se está generando conocimiento. Prácticamente, un tema anecdótico en Brasil con los ministros de Ciencia y Tecnología, todos estábamos con una cuestión así, y yo señalaba la crisis de la región, ¿no? Como todos los ministros de Ciencia y Tecnología, la tecnología que está al frente de sus pantallas es tecnología completamente importada y no producida regionalmente. Yo decía, planteémonos una cuestión tan simple como producir iPads con marca UNASUR, porque era una reunión de UNASUR, solo para ironizar el tema de la crisis que atraviesa, en este caso, América Latina. Ahí vale la pena señalar justamente que lo que nosotros estamos planteando en este momento es disputar el sentido en la transición de no construir un capitalismo cognitivo, sino intentar construir justamente un bioconocimiento para el buen vivir, una economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Si es que el problema estructural de la civilización está en la gestión del conocimiento, al menos desde la izquierda no puede dejar de disputar el sentido de la gestión del conocimiento. Si es que realmente quiere superar, no la crisis del capitalismo, que una vez más yo no creo que está en crisis, sino la crisis de civilización. El problema estructural está en el pensamiento, en las ideas, en la creación, en la forma de generación de innovación. Y en ese sentido, frente a la propuesta del capitalismo cognitivo de privatizar, mercantilizar, individualizar y que esta generación de conocimiento sea hipercompetitivo, nosotros estamos planteando, al menos desde Ecuador, el tema de recuperar el sentido de lo público y lo común, del bien conocimiento, y que la forma de producción sea colaborativa y no necesariamente competitiva. El centro, una vez más, de esa recuperación, no solo del bien público, sino también del bien común, y esto es algo que es necesario profundizar mucho más en términos teóricos, en donde el bien común tiene que ver también con la acción deliberada de administrar sistemas cognitivos, yo creo, abiertos, para no caer en el tema del capitalismo cognitivo, abiertos, libres y gratuitos, que aseguren sostenibilidad al proceso de gestión de ese conocimiento y preserve el sistema por parte de la sociedad, más allá del Estado, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Ahí juegan un rol fundamental
a mi modo de ver, las universidades, ¿no? Si es que realmente se quiere disputar ese sentido. Ya en las concretas, no en el sofismo, teórico, sino justamente cómo se está pensando para lanzar este tipo de diseños tecnológicos que permitan no solo construir o disputar el sentido público del bien conocimiento, sino sobre todo el sentido del bien común, del bien conocimiento. Y aquí vale la pena señalar, yo justamente estas reflexiones los tengo más hecho en el libro que se llama La virtud de los comunes, donde planteo que para la izquierda, mientras que para la derecha la panacea fue la construcción de paraísos fiscales, para la izquierda la disputa tiene que ser la construcción de paraísos de bioconocimiento abierto para el buen vivir. No es y es muy importante el tema de para quién, no es menor. Y quizás permítanme aquí señalar algunas de las hipocresías que se dan a nivel del sistema mundial, en el sistema capitalista, que sí habla y señala y auspicia y realmente se rasga las vestiduras con respecto a la libre circulación de bienes y servicios, pero cuando se habla justamente de la libre circulación de ideas y conocimiento, ponen todas las restricciones posibles a través de los procesos de privatización del conocimiento, de la privatización de las ideas, la privatización, en este caso, de las innovaciones y la monopolización de estas. ¿A través de qué? A través de los APIC, que es justamente el marco regulatorio que se da en OMC, a través de los tratados de libre comercio, a través de los tratados bilaterales de inversión, a través donde se dirimen las disputas de inversión y comerciales que se dan en el CIADI, el tema de la biodiversidad, cuando se trata, dado que es del sur, en este caso, o sea, está en el sur, pero es del mundo, y dado que en términos normativos pertenece al sur, la biodiversidad, obviamente eso sí no tiene que tener ningún tratamiento, y viva la biopiratería que se da de norte a sur. Son de las hipocresías en este momento justamente que se dan. Y en ese marco, para hacer este tránsito de los paraísos fiscales, donde el capital circule libremente, nosotros tenemos que buscar romper la tragedia de los comunes y la tragedia de los anticomunes, en donde justamente no se fomente que la circulación libre del capital sea dejada a un lado, y donde se ponga mucho énfasis en la construcción de la libre circulación de las ideas, los pensamientos, el conocimiento, en donde se pueda construir justamente lo que yo le denomino la potencia o la virtud de los comunes. Y aquí, en este marco, tenemos que tener claro justamente, como señalaba, que en la época de la producción de la biopolítica, en donde el mejor ejemplo del capitalismo cognitivo, cómo tiene unas extensiones de biopoder corporal más claro, tiene que ver con estos aparatos, por ejemplo, los celulares, en donde el trabajo va mucho más allá de las 8 horas de trabajo, ¿no? Sino que uno puede estar trabajando las 24 horas del día sin darse cuenta, y simplemente recibe la remuneración por las 8 horas a través de la conexión con sus compañeros de trabajo. En ese sentido, ya no son necesariamente las máquinas industriales donde se pone el énfasis, sino lo que se pone el énfasis son en las herramientas lingüísticas, las herramientas para pensar y las herramientas afectivas para construir relaciones sociales. No es menor cuando hablamos de redes sociales, ¿no? Y aquí, una vez más, quizás el ejemplo más claro, porque a veces no se puede visualizar, es ese tweet que señalaba en el principio de la charla, en donde la apropiación de la riqueza, sin darnos cuenta, de la generación de ese conocimiento que producimos con la información que generamos nosotros, del momento que ponemos un tweet, que ponemos un dato, que ponemos que de hecho damos la autorización para que sepan dónde estamos, y esa apropiación que se da en el aparato, en la empresa privada, realmente es un buen ejemplo para que se entienda por dónde está pasando el tema de la generación de valor y la apropiación de esa riqueza. Se viene abajo, como señalaba, la división biopolítica entre objeto y sujeto, y se da la no divisibilidad entre mente y cuerpo. Y en este sentido, lo que nosotros planteamos es justamente disputar en la medida de lo posible, porque aquí también tenemos que ser muy claros. O sea, existen yo lo llamo
kamikazes de izquierda que te dirían, no, vámonos con todo a destruir toda la normativa de propiedad intelectual que existe a nivel mundial. Bueno, hacemos eso, nos quedamos descolgados y aislados completamente del mundo. No se puede hacer o no se puede plantear irresponsablemente ese tipo de propuestas. Lo que nosotros estamos haciendo, y quizás eso no se esperaba en general, actores interesados en que se continúe con la ley, por ejemplo, de propiedad intelectual vigente aquí en el Ecuador, es que nosotros hicimos un análisis de toda la normativa a nivel mundial y agarramos todas las flexibilidades que existen en estas normativas y disputamos en este nuevo código que está, y que dicho sea de paso, fue elaborado en la perspectiva de cómo queremos que se concretice, ¿no? Fue hecho a través de lo que se llama la Wikilegislación, en donde hubo una participación de 1.400.000 personas, en donde hubo edición de 38.000 personas, ya no es socialización, sino es participación de 37.600 personas. Nosotros planteamos una propuesta y durante un año y medio la gente iba poniendo sus observaciones, sus artículos, sus comas, mejorando, etcétera. Yo creo que tenemos un texto muy elaborado. Este momento está siendo discutido por fuera de lo que nosotros hemos gestionado en 3 partes del mundo, en Argentina, en Francia y en Italia, esta propuesta de este nuevo código, donde disputa el sentido de la privatización del conocimiento en el marco de las normas internacionales que tenemos. Ecuador es un país que no existe en el mundo, ¿no? Y que por lo tanto no puede plantear una cuestión que se vaya en contra del mundo, ¿no? Lo que tiene que plantear es en el marco de esa camisa de fuerza, cómo hacemos para meternos en los intersticios, en las flexibilidades que dejan para disputar ese sentido de la generación de conocimiento. Y aquí vale la pena señalar, voy a nombrar algunas cuestiones de la diferencia entre el capitalismo cognitivo con la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. El primero tiene que ver con la construcción del bien conocimiento, que es un bien construido como escaso, ¿no? En el capitalismo cognitivo, a dar la disputa para intentar construir el bien conocimiento como un bien infinito. Al final de cuentas, la naturaleza del bien, conocimiento, ideas, es infinito, pero para ser apropiado en términos de acumulación se generan los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y por lo tanto se le hace un bien escaso. La disputa en términos normativos es cómo recuperamos en la medida de lo posible, una vez más en el marco regulatorio mundial, para jalar para que se vuelva a recuperar el sentido de infinito del bien conocimiento. El otro punto es el tema de la forma de ver al bien conocimiento como un bien privado versus la forma de conocimiento como un bien público y común. El paso del capitalismo cognitivo a un conocimiento producido competitivamente hacia un proceso de un bien conocimiento producido colaborativamente, cooperativamente. El paso en donde la importancia de la generación de conocimiento no sea el valor de cambio, sino sea el valor de uso. El ejemplo más claro que pongo es el tema de los medicamentos, no una ciencia que te produzca y que tenga como fin la búsqueda de la rentabilidad de las farmacéuticas, sino una producción científica de bienes de medicamentos que tenga como fin la garantía de los derechos de la salud y de los derechos al acceso de los medicamentos. Es un poco lo que da cuenta de este cambio que se está disputando y que ya está hecho, o sea, la propuesta en este caso normativa. El tema justamente de la propiedad intelectual que no sea exclusivamente privada, a esa construcción de propiedad intelectual, porque no podemos dejar de mencionar la propiedad intelectual, pero que no sea exclusivamente privada, sino que tenga las otro tipo de propiedades que señala la Constitución, que es en el marco de las diferentes economías que existen en el Ecuador, economías plurales, por lo tanto propiedades intelectuales plurales, asociativas, cooperativas, estatales y privadas, ¿no? Y ya voy a mencionar un tema fundamental de también cómo lo manejamos esto dentro de este código que estamos enviando a la Asamblea. Y el otro punto fundamental del capitalismo cognitivo hacia la economía social del conocimiento tiene que ver con que la distribución de ese conocimiento no se concentra en el beneficio de los derechos de propiedad intelectual en la monopolización de una empresa, sino que esa generación del conocimiento y esos derechos de propiedad pueda ser distribuidos socialmente, ¿no? Esos derechos de propiedad intelectual, lo máximo que podamos, que jalemos lo máximo que se pueda. Doy unos ejemplos de temas que se tratan, por ejemplo, en esta ley, el tema del Internet como servicio público,
los saberes no se pueden patentar, ni la biodiversidad se puede patentar, pasan a tener el carácter de patrimonio del Estado, de la nación. Manejamos mucho el tema, por ejemplo, de minería inversa, ¿no? Este tema de la basura tecnológica nosotros podemos sacar y se fomenta a través de la regulación. Sabemos que con cada 32 celulares uno puede conseguir X número de 1 gramo, me parece, de cobre, y obviamente ya sea ciencia cierta que voy a sacar eso, entonces hacer el proceso de minería inversa que genera riqueza, procesos de reciclado, etcétera. El tema fundamental en la ley que se pone es poner en el centro al innovador y al talento humano versus el que financia, que se da en el capitalismo cognitivo. Y esto es importantísimo, para mí esto es importantísimo porque, como señalaba, la nueva forma de explotación es justamente de ese asalariado cognitivo, el cognitariado, ¿no? Y de esas casualidades, yo tenía reuniones con la gente de software propietario, o sea, con un grupo de software propietario, y nosotros estamos planteando que principalmente las ideas, la innovación, la propiedad quede sobre todo en el generador del conocimiento, en el generador de la innovación, no en el que financia, ¿no? Obviamente no podemos señalar que el que financia no va a recibir rentabilidad, pero sí dar un marco de, y aquí separamos el tema de la cotitularidad del tema de las regalías. La propiedad queda la propiedad moral queda en el autor, pero a veces con esa propiedad moral no sirve de nada si es que realmente no sirve para el beneficio de los autores. Estamos dando porcentajes, por ejemplo, un tema del 40% para los investigadores que generan innovación en temas de la cotitularidad, y si es que hay regalías, que esas regalías queden también, cuando antes, por ejemplo, un investigador recibía el salario y el que se quedaba con todas las regalías del tema de la generación de conocimiento era el que financiaba. Y ayer les decía justamente también a los grupos de software que iban a reclamar por qué estamos poniendo en el sector privado un cierto porcentaje, que en este caso es marginal, pero es simbólico. En el sector privado en general estamos poniendo 25%, que queda en el autor como mínimo. Obviamente eso tiene que ser después puesto en un contrato específico. Y cuando hablamos de temas de software, de derechos de autor, estamos poniendo un 10%. Aquí vale la pena señalar justamente que los propios programadores no se daban cuenta del nivel de explotación que tenían, ¿no? O sea, decían, esto va esto va en contra de los que nos financian, de los que nos pagan, ¿no? Cualquier capitalista que esté en el mundo del software va a saber que su principal insumo, llamémoslo así, entre comillas, insumo, es el talento humano y depende del talento humano, ¿no? Entonces hay que sacarle participación para que justamente se rompa, y ese es el objetivo, y por eso ya inclusive esta relación del asalariado es una relación que tiene que ser repensado desde la izquierda y como propuestas de la izquierda en esta perspectiva del industrialismo, de la industrialización del capitalista y el trabajador. Quizás la construcción más adecuada es del no asalariado, pero el no asalariado que en el marco de la generación de esa riqueza también pueda asumir esa apropiación de la riqueza, y que esa apropiación de la riqueza no quede en temas monopólicos, ¿no? Son temas que se tratan en el proyecto de ley. Un tema que a mí siempre me ha parecido fundamental, por ejemplo, aquí en las universidades, cuando uno escribe un libro, le cede todos los derechos de autor, en este caso a la institución. ¿Por qué? ¿No? O sea, y la venta del libro, bueno, simplemente porque financió el libro, ya es el que tiene que llevarse la institución toda la plata. Bueno, en el proyecto de ley se pone que tienen que ir unos recursos al que escribió el libro, ¿no? En las instituciones de educación superior, como estoy dando algunos ejemplos de los que son tratados. El otro tema muy importante es que se empuja la forma de sociedad de gestión colectiva, ¿no? Que son mecanismos justamente en donde lo común es importante y son otras formas alternativas con respecto a la forma de gestión del sistema productivo, de esta división clásica que siempre se pensó lo estatal versus lo privado, cuando aquí justamente lo que se está poniendo por delante es el tema de lo común como lo importante. En este sentido, la propiedad intelectual es una excepción al dominio público del conocimiento en toda la ley, ¿no? Obviamente, una vez más, nosotros no podemos ahí
contradecir las normas internacionales. No estamos contradiciendo ninguna norma internacional, ¿no? Sí estamos, obviamente, buscando todas estas flexibilidades que existen. Un tema fundamental para dar esta disputa es que creamos una tipología de bienes, y para que vean al punto del absurdo que llegan ya las discusiones cuando uno tiene que sostener lo que estamos planteando. Decimos nosotros creemos que los bienes tienen diferentes importancias, ¿no? No es lo mismo un medicamento o un alimento que una corbata, o que la biodiversidad o los saberes ancestrales, o en este caso que los sectores estratégicos. Nosotros hacemos, en función del tipo de bien, señalamos diferentes tipos de propiedad, ¿no? Y en ese marco he llegado a escuchar absurdos en los cuales se dice que esto es discriminatorio al bien, ¿no? Entonces, lo que tienen que tener derechos ya no solo son los seres humanos ni la naturaleza, sino también tenemos que entrar a los derechos de los bienes, ¿no? Justamente en la defensa de ese capitalismo cognitivo, en donde justamente, y lo más importante que es necesario poner es que el centro del valor de la gestión del conocimiento tenga que ser la vida, ¿no? Y que ese intelecto y esa acción informativa, comunicacional, esté en función de la reproducción de la vida, no solo de la vida humana, sino de la vida de la naturaleza, en donde la protección de la biodiversidad resulta fundamental. Voy a mencionar, porque tengo 5 minutos, ya creo que 3, simplemente las ideas que pueden ser encontradas en el libro. Acá un tema fundamental es disputar este marco conceptual que se ha construido prácticamente toda la economía del mainstream, y que al menos podría decir que este marco teórico, que es hegemónico, porque la economía es hegemónica, ha llevado a que las políticas públicas y las intervenciones se enmarquen dentro de este marco teórico, que tiene que ver con la tragedia de los comunes y la tragedia de los anticomunes, ¿no? Esta tragedia de los anticomunes, que en el caso cognitivo lleva a que la hiperpatentización, la hipermercantilización lleva a un subuso del bien conocimiento, es necesario romper. O esta mirada de la tragedia de los comunes, que prácticamente siempre existirá el hombre racional, free rider, ¿no? Y prácticamente ya la naturaleza del ser humano es ser un free rider que busca una racionalidad completamente económica. Es necesario romper con la mirada de Scott Gordon, de propiedad común de la pesca, de Harding, de la tragedia de los comunes, la mirada de Marcus Orson, de la lógica de la acción colectiva, el tema de Downs, del dilema del prisionero. Es necesario romper, y también es necesario, creo yo, avanzar en la dirección de lo que justamente ha construido Elinor Ostrom del gobierno de los comunes, pero que no sea únicamente localizado. Yo creo que estamos en un momento de la historia que puede trascender a los ámbitos pequeños, micros, de la administración de lo común, como lo señalaba justamente Elinor Ostrom. Y en ese marco es necesario pasar de la tragedia de los comunes y anticomunes a la virtud y potencia de los comunes, en donde, quizás para simplificar, porque son algunos puntos que quería tratar ahí, pero no lo voy a hacer, tiene que ver con dejar de identificar los sistemas cognitivos y los sistemas de generación, de producción, en lo que de todos se ha identificado como de nadie, a lo que de todos se ha identificado como nuestro, ¿no? Dentro del aparato productivo y también dentro del aparato teórico conceptual. Y en ese marco es necesario trabajar en lineamientos que permitan construir esto, que no solo pasa por la forma de gestión del conocimiento, sino pasa por la gestión de la organización de la sociedad, en donde tengamos un Estado, si es que queremos construir una disputa al capitalismo cognitivo, como por ejemplo el Estado descendido de los poderes económicos, justamente en donde se dispute si es que el tema de apropiación de ese intelecto está justamente en lo que hace que florezca ese talento humano, que es la educación, la salud, la seguridad social, dar la disputa para que se desprivatice o se desmercantilice, en este caso la producción de educación, salud, seguridad social, y que sea visto justamente como derecho, como bienes comunes, como bienes públicos, en donde el patrimonio natural y cultural son propiedades de la sociedad. Y quizás, si es que la sociedad no puede gestionar, que su representante sea el Estado, este Estado escindido de los poderes económicos, donde no se dé ese patentamiento, donde se deba potenciar el trabajo social cooperativo, y la apropiación deba ser social
o del Estado, si es que es del Estado, para la redistribución, ¿no? Y que no sea privado, ¿no? O que lo privado se dispute, en este caso a través, por ejemplo, de impuestos, esa rentabilidad, esa renta que saca justamente, ese rentismo que saca a través de los procesos de privatización. Eso es fundamental, el tema de quién se apropia de ese general intellect social, eso es fundamental, ¿no? Y eso vale la pena señalar que este momento que se está apropiando justamente es el sector financiero y las empresas privadas, que son, una vez más, chapeau al capitalismo y al sector privado, y realmente es algo que es necesario repensar, porque siempre la izquierda ha estado desde la crítica, pero no desde la proposición. ¿Qué se hace al respecto con respecto a eso? Desde ya las cuestiones concretas, ¿qué desarrollos tecnológicos están disputando, por ejemplo, a Twitter y a Facebook, que son los que se están llevando, en el ejemplo de las redes sociales, mucha de la información que sirve para el ámbito de seguridad y que sirve para el control y la vigilancia de las sociedades y inclusive de los cuerpos? La innovación o los inventos devienen del que inventa, no del quien financia, y aquí vale la pena señalar que no únicamente importan las innovaciones tecnológicas, sino sobre todo las innovaciones sociales, que cambien los patrones de comportamiento. Yo siempre señalo que el mejor ejemplo de innovación social es, en el caso del Ecuador, es la propuesta de las emisiones netas evitadas, o la propuesta del Yasuni ITT. Realmente eso sí implicaba un cambio de paradigma, del equivalente de pasar yo señalo, es el equivalente a lo que en salud pasó de la medicina medicamentalizada a la medicina preventiva, en términos de medio ambiente, es justamente de la remediación a evitar contaminar. El tema justamente desde la región del sur tienen obligaciones de construir una nueva arquitectura financiera, porque aquí también el tema del financiamiento es fundamental. Regiones que den la disputa al CIADI y, sobre todo, el tema no únicamente una nueva arquitectura financiera, sino una nueva arquitectura cognitiva. Es algo que venimos planteando. Nosotros ahora tenemos la presidencia CELAC, lo hicimos en UNASUR. En UNASUR pudimos crear una comisión para intentar unificar macro políticas o macro regulaciones con respecto a los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Es fundamental. Si es que no damos de esta disputa colectiva o como región, o sea, crean que va a ser completamente insuficiente lo que nosotros podamos hacer aquí como Ecuador. Obviamente construir patrones de acumulación en el marco de una bioética sostenible ambiental intergeneracionalmente, en donde tecnologías de innovación socialmente sostenibles sean importantes, con innovación sociales como propuestas de cambios culturales, etcétera. Y un tema fundamental para terminar justamente es el tema que yo creo que desde la academia se tiene que dar mucho el debate, el tema del cambio en la matriz cognitiva, en donde se elimine esta supremacía de la ciencia occidental sobre otro tipo de saberes, en donde se dé cambios epistemológicos, en donde se dé justamente esta eliminación que se dio brutal a través de la separación de las ciencias de las artes, donde se recupera el tema de lo lúdico en los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros en el nuevo reglamento de régimen académico ponemos para que se dé debates interdisciplinarios, que el que está haciendo matemáticas sepa de ciencias sociales, el que hace ciencias sociales sepa de cómo se generan en este caso conocimientos en la biología, en la física, en la química, el tema de la relación de la universidad con la vinculación con la colectividad. Pero eso ya no es tema que tiene que hacer el Estado. Son temas que tienen que estarse discutiendo dentro del sistema universitario, este cambio cognitivo que permita a su vez un cambio, y para mí es fundamental, de la construcción de otro tipo de democracia, no una democracia inteligente, una democracia cognitiva en donde se generen espacios de aprendizaje para la participación de la democracia, ¿no? Para la participación en democracia, y que en el propio proceso productivo, y esto es fundamental porque generalmente la democracia se le ha separado del proceso productivo, en el propio proceso productivo se den espacios de construcción de democracia, donde en este marco es fundamental romper las relaciones de poder, como decía, capitalista asalariado, y donde justamente a través de la generación de otras formas de propiedad y otras formas de gestión de la organización y de la producción se pueda romper con estas relaciones de poder y estas relaciones justamente de dominación que se dan en el capitalismo y que se están dando en el capitalismo cognitivo, si es que queremos construir alternativas a el desarrollo y que realmente el tema de la generación de conocimiento sea una alternativa viable para el Ecuador. Son disputas
que sobre todo son políticas, pero son disputas que obviamente también son semánticas, son epistemológicas, son teóricas y que son temas que tienen que ser discutidas en el ámbito también de la academia, dado que juegan un rol fundamental y que no pueden tener un rol pasivo frente a lo que está pasando a nivel mundial. Muchas gracias a todos y todas.